sí, recordamos todos que hay una conspiración de la profesa, o no se acuerdan. Sí, en la profesa, que es un templo muy importante, el templo donde residencia eh, de la Santa Inquisición, ¿no? En la Ciudad de México, se reúne el inquisidor, convoca a los grandes propietarios mexicanos, a los sectores más conservadores del país, y conspiran para que no el virrey no firme, o sea, no haga vigente la monarquía constitucional en México, ¿no? Por lo tanto, necesitan dar un golpe militar, o sea, tal cual, sin más. Es decir, salirse fuera de la ley. Los que se van a salir fuera de la ley son ellos, ¿no? Es gente muy hábil, muy precios por Matías Monteagudo, que es el inquisidor. Ya ando un poco despegado, pero bueno, sí, vamos, la idea es que quede un poco como claro que no van los grandes sectores conservadores en México no van a permitir que esto cambie, y están dispuestos a llegar hasta un golpe de Estado, ¿no? Que se lo van a dar al virrey, porque el virrey sí va a aceptar lo que le ordenan desde España, pero ya esto es un desmadre, o sea, entre España, la relación entre el corazón del imperio y sus colonias es muy pobre, ¿no? O sea, ya es una situación muy, digamos, muy corrompida, ¿no? Entonces, bueno, van a dar un golpe de Estado y necesitan un militar que encabece este golpe de Estado. ¿Y a quién buscan? Bueno, buscan a Iturbide, que para ese momento, Iturbide es un personaje siniestro, o sea, no hay utopía, no hay nada que discutir, y menos quien lo tiene más claro es en ese momento el estado de Guanajuato. O sea, Iturbide en ese momento lo obligaron al retiro, ¿no? Lo obligaron al retiro porque se había vuelto tal gandalla en el estado de Guanajuato, porque él era el comandante de las tropas del estado, en la intendencia de Guanajuato, era tal gandalla, bueno, primero un asesino vil, ¿no? Refinado, bueno, no tan refinado, y luego era un gandalla. Entonces, las denuncias vienen de las mineras, de los grandes mineros y de los grandes comerciantes, porque el señor aprovecha a su ejército para de pronto hacer cosas como, por ejemplo, vienen los cereales que vienen a vender en trigo, que viene de tal zona, se va a vender a Guanajuato, pero entonces yo interrumpo su paso porque yo compro trigo por otro lado, ¿no? Y entonces voy a llegar con mi trigo primero, y para que las cosas, y ese tipo de gandallerías, o sea, que lo vuelven entre un gandalla y un asesino, hace que yo llore en ese momento terrible. Bueno, es que imagínense ese individuo así, ¿no? Sí, ya, el recuerdo de momentos tan tristes. No, ahorita vamos a ver la consumación de la independencia, fue una cosa horrible. Bueno, entonces voy más rápido. Pero sí, el tipo, revísense nada más. Les pido que bajen. Yo esto se lo estoy tirando a partir de un libro que hice que se llama La Última Batalla, ¿no? Ustedes lo pueden bajar en la Brigada Paralela en Libertad, que es esta a la que pertenecemos Mel y yo. Tiene una página web que se llama, una página de internet, y en esta página se pueden descargar gratis los 150 casi 160 libros que hemos regalado, y entre ellos está este mío, ¿no? Entonces, bueno, bajen ustedes para que yo no dé los detalles, y ahí encontrarán más detalles que tan gandalla el señor Iturbide, ¿no? Antes de este momento. Y entonces Iturbide es el instrumento de la conspiración de la profesa. Lo que pasa es que la conspiración de la profesa es muy inteligente. Conspiran, pero no dejan un solo papel, ¿no?
O sea, no se sabe ni cuánto tiempo dura la conspiración, qué hicieron, porque todo lo queman, todo lo desaparece, ¿no? Entonces a mí, cuando ese libro, lo que me sorprendió muchísimo es que había cosas que habían dicho los liberales y los conservadores del siglo XIX, que era obvio una cosa, que era obvio que la conspiración de la profesa había continuado y había estado casi todo el tiempo detrás de Iturbide. O sea, no es Iturbide solito el que hace su numerito, sino detrás está siempre la conspiración de la profesa, ¿sí? A mí me llamó la atención, dije, ¿por qué no se atreven a decirlo ni liberales ni conservadores? Está ahí muy claro. Y luego me encuentro que en el siglo XX sucede lo mismo entre el discurso oficial y la izquierda mexicana, los historiadores de izquierda mexicana, que están leyendo lo mismo que yo. Es obvio lo que está sucediendo, pero todo el mundo es como si fuera una conspiración para callarse lo que es muy obvio. Y lo que es muy obvio es que detrás de Iturbide está todo el tiempo la conspiración de la profesa, de una o de otra manera, ¿no? Miren, no hay una batalla realmente desde Iturbide después, en este momento final de la independencia, prácticamente no hay una batalla real, ¿no?, que llegue a su fin, una verdadera batalla que llega a su fin. Todas se consuman muy rápidamente. Hay muchos generales que se entregan, y generales que son muy luchones, que tienen una historia, ¿no?, atrás, y se suman inmediatamente a la insurgencia, y son generales muy conservadores, ¿no? Y dice bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Obviamente están en combinación, alguien está poniendo en combinación ese numerito, ¿no? Y eso es la conspiración de la profesa. O sea, es gente, es el obispo de Guadalajara, de donde es Mel, es culpa de ella, ¿no? O sea, por esa razón, culpa mía, porque Matías Monteagudo estaba en la Ciudad de México, entonces culpa mía, ¿no?, que se diera que... En fin, si se hubiera consumado, para no detenerme en los detalles, porque si os cuento en detalles muy claro, si se hubiera consumado la independencia tal como se consumó, y se hubieran dado ciertas circunstancias, México hubiera regresado al Imperio Español en 1824. Porque la apuesta, ¿cuál era? La apuesta es, nos separamos. Esta era la apuesta no de Iturbide, era la apuesta de la conspiración de la profesa. Y luego Iturbide aprovecha para el camino. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es, nos separamos, ¿no?, nos separamos de España, del Imperio Español, y en el momento en que España vuelva con apoyo de las monarquías absolutistas del resto de Europa, volvamos al absolutismo de España, otra vez, ¿no?, nos volvemos a sumar, ¿sí? Esa era la tirada de la conspiración de la profesa. Claro, ahí interviene en un momento dado el apetito que tenía y la oportunidad que dio en un momento al final de él levantarse como emperador, ¿no? Soy verdaderamente absurdo, un emperador de qué, ¿no? En fin. Bien, sí, pero el resumen, pues, en ese libro, entonces si quieren, yo paro de hablar, mejor platicamos para que me digan, no seas idiota, si tú dices, soy un gran personaje, ¿no? O por qué, o sí o no, ¿no? Que lo platiquemos más bien, porque si no, el rollo para poderlo explicar tendría que ir como metiéndolo muy en detallito. El resumen es que si se hubieran cumplido todas las circunstancias, en 1824 hubiéramos vuelto a manos del Imperio Español. Solo hay un detalle, incluso no sucedió así. De todas maneras, el fin de la independencia, así, en esas circunstancias, fue desastroso para el país. O sea, lo que conocemos como la época de Santana, que es mal llamada, es darle demasiado tamaño a Santana. Santana no merecía no fue el hacedor de esa época, ¿no? Es un personaje al que usa la época. O sea, se termina tan mal la independencia, tan mal, que el país va a ser un vil desastre, ¿no?
hasta que llegue la generación de los liberales, de la reforma. Vemos un golpe de Estado tras otro, un año tras otro, o sea, vemos un país que verdaderamente se está deshaciendo, que bueno, que pierde la mitad de su territorio con la intervención estadounidense, o sea, y es por la manera en como se consuma la independencia, ¿no? Esas son cosas que tendríamos que platicar. Y está bien que sea así, o sea, que incluso queden dudando de que ese individuo que me está diciendo, le creo o no le creo, porque de eso se trata la historia, ¿no? Y la historia es algo que está siempre a debate y que en el que todo el mundo tenemos opiniones y hay cosas que decir. Bueno, entonces, paro aquí para que platiquemos y al final les hablamos del libro de Carregrán, que es buenísimo, buenísimo. Entonces, si quieren, hacemos un intercambio de opiniones y preguntas y demás. Y sabiendo que todos son unos choreros, porque sí ya los he oído, así en corto, entonces nada de que, ay, pues me da pena, no, les da pena mano. ¿Usted qué pena por cierto, joven? Ay, ¿por qué me agarran así? De eso se trata. Bueno, hasta ahorita Jorge les ha hablado de este proceso, de cómo España, la apuesta, que parece que se pierde la independencia, que está en riesgo, cómo hay un grupo de conspiradores que utilizan la figura del pinche Iturbide para que volvamos a ser, ese es el riesgo, o era la apuesta volver a ser españoles, no era una especie de negocio. La pregunta que yo le hago entonces de nuevo al escritor es, ya nos habló hace rato del Vicente Guerrero, entonces de nuevo, ¿dónde entra Vicente Guerrero? ¿No? O sea, porque hablamos de Vicente Guerrero que anda ya peleándose en el sur, la independencia está en riesgo, luego aparece acá Iturbide en el centro, en una conspiración, y el Iturbide se empieza a colar porque quieren volver a ser de España. Entonces, ¿dónde vuelve a aparecer Guerrero y cómo se acaba? Pues, o sea, porque luego nos hablan del abrazo de Acatempan y etcétera. ¿Cómo es que México logra ser independiente, no los tratados después del Tratado de Córdoba y todo eso? ¿Dónde queda? No, bueno, al que se le ocurre realmente el trato que va a dar con el abrazo de Acatempan y el plan de Iguala, lo que va a tener, no es el vivo, el inteligente, no es Iturbide, al que se le ocurre es a Guerrero. O sea, Iturbide lo mandan contra él, o sea, Guerrero tiene tomado el sur, ¿no? Entonces después de que lo mandan a someter, ¿no? A Guerrero. Entonces Iturbide, que también obviamente no es un tipo tonto, es un tipo muy inteligente, ¿no? Pero entonces se le ocurre mandarle una carta a Guerrero, le dice, oiga, mire, ya están tronados, o sea, voltea a ver, ¿no? Ya no existe, ¿no? El movimiento surgente. Entonces, pues usted, súmese, o sea, ríndase, le reconoceremos su cargo, ¿no? No, es inútil, ¿no? Y además juega con la idea ahora que México, que la Nueva España va a ser parte de un imperio, ¿no? Y entonces Guerrero le contesta, bueno, le dice hasta la despedida, ¿no? Le dice, ¿de qué cree que soy? ¿Quién cree que soy? ¿No? Que me he pasado 7 años luchando para venir aquí y eso no sé. Y él es el que le propone, dice, pero fíjese usted que creo que el que está en el momento justo para convertirse en un héroe nacional es usted, don Agustín. Porque mire, si usted se pone al frente de la causa insurgente, en este momento en que España está debilitándose, es un grillo, ¿no? El Guerrero, yo lo veo a usted pasando a la historia en la madre, ¿no? Y entonces, bueno, Guerrero es el que después el que toma la iniciativa, ¿no? Esto ya no doy más, pero bueno. Sí. ¿Preguntas? Participaciones, lo bien, ¿no? Yo tengo 2 dudas. La primera sería del día del grito de independencia. Estamos en realidad festejando el cumpleaños de Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que pasa aquí con la fecha?
en la historia, porque se supone que es el 16 en la mañana, ¿no? ¿Por qué se pasa al 15 por el cumpleaños de Porfirio Díaz? Porque hemos visto que a veces la historia la escriben los que ganan, ¿no? Los que están en el poder. Entonces, es una de las preguntas. A ver, aquí no sé si es la verdad, no sé si es porque es Porfirio Díaz. Lo que sí, a ver, lo que sí es lo que hay detrás, ¿no? Se construye, cuando termina la reforma, se produce un libro que va a ser muy famoso y decisivo en la historia de México, que es un gran libro de 4 grandes volúmenes que se llama México a través de los siglos, que escriben los hombres de la reforma, ¿no? Es la interpretación, la primera interpretación que se hace sobre la historia, ¿no? de México. Y esa interpretación es muy sólida, pero es una interpretación, y ellos saben que están procediendo la interpretación, o sea, que están dando un sentido a la historia, la van a modificar tanto como quieran, ¿no? Para que tenga un sentido. Entonces, de ahí se escogen de pronto símbolos, ¿no? Se escogen momentos, se escogen símbolos para darle a la historia la coherencia que quienes en ese momento están gobernando, que es la generación de la reforma, pero al fin de la reforma, ya a principios del porfiriato, ¿no? Yo no sé si sea por esa razón. Sí puedo calcular, por ejemplo, que es mucho más claro, es mucho más chido aventarse el numerito de una ceremonia pues en la noche, ¿no? Que en la mañana, porque sí, no tiene ningún sentido que se haga cuando no sucedió, pues, o sea, todos sabemos que sucedió por la mañana, ¿no? ¿Por qué se hace en la noche? Esos sentidos simbólicos los va buscando, y es la generación de la reforma quien los construye, ¿no? Y luego lo va a heredar el México revolucionario, va a crear el mismo discurso, ¿no? Sobre el siglo XIX, tal cual, ¿no? El que les dejó los liberales de la reforma, y el mismo estilito le van a dar después al siglo XX. Y quiero decir una cosa, Hidalgo es un personaje que a la mayoría de los liberales del siglo XIX, sobre todo a los de su época, no les cae bien. No solo no les cae bien, lo odia. No sé si han leído a Bustamante. Carlos María Bustamante es el contemporáneo a Hidalgo, es quien vivió la época, ¿no? Y cuando escribe las memorias de la guerra de independencia, dice de Hidalgo cualquier casi de barbaridad, ¿no? Ese hombre estaba loco, es un demente, ¿no? Porque, claro, eso lo querían muchos independentistas. Cuando ya la figura de Hidalgo, cuando ya el momento que representó pasó de tiempo, ya se le puede tratar como se le dé la gana, entonces hay que reivindicarlo, ¿no? Entonces a Loquito se le reivindica y se le pone en sus justas dimensiones, pero si hubieran convivido con ellos muchos de los liberales que después lo reivindicaron, no lo hubieran reivindicado. Me quiero imaginar México por revolucionario reivindicando a alguien que te llama a tomar las armas en 2 segundos. O sea, hay un manejo de los símbolos. Por ejemplo, los niños héroes, ¿no? No por nada nos suenan raros. No por nada. O sea, y sí, existieron, ahí estaban, pues. Pero la época, uno ve la época de la intervención estadounidense, que es la época que mejor manejo, y nadie los señala como héroes, ¿no? Constata que ahí está. Primero, no son niños. La idea de niños es una payasada, y en el siglo XIX es más payasada. Primero, tenían entre 14 y 18 años, ¿no? 19 algunos. En el siglo XIX, esto que llamamos adolescencia, pues no existía.
O sea, la gente pasaba de niño a trabajar, punto, ¿no? O sea, de niño a adulto. Esto de la adolescencia, bueno, puede darse caso, sí, el que va a la escuela, en el caso de los cadetes, ¿no? Pero tenía entre 14 y 18 años. Claro, si uno los llama niños, pues ya rápidamente, no, los niños, no, ya estaban, ¿no? O sea, se siente acá más acá. Bueno, la época escogió otros personajes, por ejemplo, Margarito Suazo, que está totalmente perdido para la historia, ¿no? Y que es un artesano, ¿qué hace? Yo demuestro en otro libro, que quiero demostrar en otro libro, que lo de Juan Escutia envolviéndose no sucedió, bueno, no hay ningún... Creo que sí hay alguien que hizo eso, parecido, y fue Margarito Suazo. Bueno, a Margarito Suazo en la época se le reconoce, cuando termina la guerra, le dan a la esposa una pensión, bueno, le dicen que le van a dar, nunca se la pagan, ¿no? Pero, y está el general Valdera, están otros, pero los niños héroes no. ¿Quién construye a los niños héroes como símbolo patrio? Guillermo Prieto y compañía, después, o sea, cuando termina la reforma. ¿Por qué? Pues bueno, pues están buscando símbolos, ¿no? Como el Pípila, ¿no? Sí, ahora, el Pípila, pero lo que pasa es que si no hubo un Pípila, hubo muchos Pípilas, ¿no? Lo que sí no puede discutirse es que ese tipo de cosas, que después la gente se burla y dice, sí, se va a cargar una. Pues perdón, que andaba cargando ese tipo de cosas todo el tiempo, ¿no? Y cargarse en la espalda, y no fue uno, seguro fueron muchísimos. Bueno, sí, a lo mejor no fue el Pípila solo, y a lo mejor no se llamaba Pípila, no se importa, es una representación. Sí, hay símbolos. Ahora, del Pípila sí hay, en su momento, sí hay testimonio, ¿no? O sea, esta construcción de la historia siempre es y de Vicente Guerrero, nomás para decir un poco después, ¿no? Termina la independencia con el Imperio Maximiliano, y ahí está. Guerrero se mantiene desde que se firma el plan de Iguala. Guerrero se mantiene, además descaradamente, en segundísimo plano, ¿no? Es más, cuando lo invitan, pues nada, no es abogo, ¿no? Cuando lo invita a Hidalgo, acompáñenos a que vayamos con el resto del país, ¿no? Usted y yo juntos, vamos a ir juntos. Y se voy a ir mangos, ¿no? Y se lleva el estado como Morelos. Morelos, en el momento en que salió el estado del estado de la zona que conocía, lo masacraron, ¿no? Yo conozco mi zona, ese Guerrero, que no me voy a andar metiendo, quién sabe, me va a llevar por el Bajío, que no conozco en absoluto, veo por el estado de Veracruz y no lo conozco, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace Guerrero? Guerrero queda ahí como en reserva, dice, ok, ya se consiguió la independencia, ahora yo soy el garante de los principios de la independencia. Y por unos años es el garante de los principios de la independencia, ¿no? Y intenta volver sobre el proyecto original, ¿no? Y bueno, por algo terminan asesinándolo, ¿no? En mente, de la manera más traidora. O sea, es un papel muy interesante el de Guerrero, contado por muchos, hay sí mucha gente que ha contado muy bien, ¿no? La figura de Guerrero. Es una gran figura, ¿no? Sí. Buenas tardes. ¿La comparación o cómo? No, o sea, un comparativo. ¿Un comparativo? A ver, lo más que puedes decir de Iturbide es que era un general inteligente, ¿no? Era un diestro general. Lo más que puedes decir allí, y era muy vivo, ¿no? En el último momento fue muy vivo. Lo que tienes con Morelos es un genio militar, ¿no? O sea, un tipo además que en su vida él no recibió ninguna instrucción militar, ¿no? Y el tipo, o sea, sigue uno sus campañas y dices, qué bárbaro, que es un genio.
Eso es serio. Y eso es algo que sucede mucho y que también hay que pensarlo también en este momento. O sea, pareciera que el país, antes de los grandes acontecimientos, antes, y también si vemos la revolución, ¿no? ¿Dónde estaban Zapata, Villa, Obregón? ¿Dónde estaban un segundo antes? ¿No? Con sus 9 vacas, ¿no? Zapata pues estaba ya en su pueblo, con los títulos de su pueblo. ¿Dónde? ¿No? Calles era un maestro, ¿no? Y Obregón era un granjero, sí, bueno, pero los grandes movimientos lo que producen es circunstancias que ponen en su justo lugar lo que la sociedad estructurada está negando, ¿no? O sea, la sociedad estructurada le está dando un lugar preponderante a gente que no es preponderante, ¿no? Que llega allí por gandallera, no sé qué, y un movimiento social que rompe así, pone a las gentes en su lugar, y entonces de pronto aparecen genios, ¿no? Que son genios, y esa es su coyuntura, ¿no? Esa es la que aparece. Y ahí también aprovecho para decir una cosa, en todo momento, y es algo muy callado en la historia de México, el papel de las mujeres es muchísimo más que el que se nos dice. Soldaderas hubo siempre desde la independencia, ¿no? Aquí ahora vemos soldaderas en la independencia, pues no nos hablan de la soldaderas. Bueno, sí, lo que vemos es a la familia en su conjunto a acompañar a Hidalgo, ¿no? Lo que vemos es que no va el hombre solo, va el hombre y la mujer, ¿no? Y a veces van los niños. En la intervención estadounidense, ¿no? Ahí las soldaderas juegan un papel impresionante. Carlos Monsiváis escribió un texto que, perdonen que no me acuerdo cómo se llame, pero que habría que buscarlo, porque es muy bueno, en que dice: las soldaderas de la Revolución Mexicana no eran las que iban siguiendo a su hombre, ¿no? No iban allí por seguir a su hombre, ni solo se dedicaban a tareas de cocina, ¿no? Ni de enfermería, ni de asistencia sexual, ¿no? Que obviamente es otro de nuestros compañeros. No, las mujeres del campo zapatista descubrieron, dijeron: esta es la nuestra. O sea, otra vez la coyuntura permite, se rompe el orden, ¿no? Y ellas se rompen, y rompen hasta donde pueden, ¿no? Entonces se convierten en las espías, ¿no? Y dicen: es el momento de romper nuestro destino de invisibilidad. Son palabras de Monsiváis, ¿no? Con las que interpreta a las mujeres. O sea, y entonces cuando hacemos esta búsqueda, ¿dónde están los personajes femeninos en la historia de México? Y vamos a buscar a quien sí son grandes personajes, como Leona Vicario, desde luego, por ejemplo, ¿no? O incluso la corregidora, ¿no? También pero no, la mayoría de los personajes son personajes que están entre las mayorías, y no son uno o dos, son las mayorías, ¿no? Y otra vez aprovechan las coyunturas, ¿no? Para aparecer y otra vez van a hacer. Claro, el problema está en que si algo muestra la opresión histórica, milenaria de una sociedad, es el lugar de la mujer, ¿no? O sea, por eso hoy estamos hablando de crisis civilizatoria, es decir, de que estamos llegando a la posibilidad de que haya un cambio de civilización, ¿no? Y ese cambio de civilización ya no es solo un cambio de sociedad, sino de civilización. ¿Y qué es lo que está en el fondo? ¿Qué es la sociedad que se está destruyendo? La sociedad que llamamos patriarcal, pues, ¿no? La sociedad dominada por los hombres de cierta edad, ¿no? Porque desde luego ni los viejos estamos considerados allí, ¿no? Ni los jóvenes, que son los idiotas para esta sociedad. Los jóvenes son los idiotas, los viejos son los inútiles, ¿no? Y los niños ya ni siquiera eso, quizás son a quienes peor se trata, son los idiotas, ¿no? Los niños son los idiotas. Es más, hay que darles de patadas para que no entiendan, porque entienden demasiado. Bueno, y lo final de aparecer. Hay una frase que más recoge de San Simón, creo que es, o de Fulor, no sé quién, en que dice: el nivel de una sociedad se mide
por el nivel de equidad entre hombres y mujeres. Así es simple, San Simón. Así es simple. Así es simple. Hasta que esto no suceda, no veremos una sociedad igualitaria, no veremos una sociedad avanzada, ¿no? Porque además, imagínense, estamos aumentando a la mitad de la sociedad y quizás, o seguramente la más inteligente, la estamos reduciendo a patadas, ¿no? Entonces, hasta que esta sociedad, hasta que la mujer no irrumpa por lo menos el nivel de igualdad, ¿no? Con el hombre, no tendremos. Todo esto es por la existencia de que estamos en un momento previo a posibles grandes cambios en el país, en que mucha gente sí, a ver, yo por ejemplo, yo no pertenezco a Morena, ¿no? Porque yo estoy no por otra cosa, sino, bueno, porque yo estoy a la izquierda de Morena, digamos, ¿no? O sea, yo estoy con el movimiento social, ¿sí? Y el movimiento social está apostando, claro, hay muchos movimientos sociales, ¿no? Por una transformación civilizatoria, o sea, yo creí, ¿no? que en estas ya ni siquiera que antes del 18 se iba a producir el gran cambio. Ay, sí, me equivoqué totalmente, no va a suceder, ¿no? Pero sí, creo que estamos en vías, ¿no? Y ahí creo que conjugamos todos, ¿no? Conjugar Morena, el movimiento social, que por cierto en este momento está, digamos, como aquietado, y estoy hablando del movimiento magisterial popular, y es que lo del movimiento magisterial, que hay que llamarlo no movimiento magisterial a secas, o sea, el de la gente, ¿no? Sino movimiento magisterial popular, porque alrededor de la gente, en cuatro estados y parte de la Ciudad de México, se juntó todo lo realizado popularmente, ¿no? De hecho, hubo 4 APOs propiamente. ¿Se acuerdan de la APO en Oaxaca? Bueno, la APO puso en riesgo hasta el gobierno de Fox en un momento, ¿no? Era en un solo estado. Bueno, el movimiento magisterial popular lo tiene, alcanzó niveles en 4 estados, en casi 5 estados, ¿no? Incluyendo la Ciudad de México. O sea, no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Luego vemos por el otro lado lo que significa el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Estamos viendo que el movimiento social en este momento, por lo menos el movimiento magisterial popular, está oscilando hacia Morena, sin decirlo, ¿no? O sea, la gente como no va a decir yo voy a votar por Morena, pues, ¿no? Porque son movimientos sectoriales, gremiales, ¿no? No le corresponde a unos gremios, a un sindicato, pues, no le corresponde eso, pues, ¿no? Pero en todos lados, por ejemplo, nosotros que estamos yendo mucho a Guerrero, la CENTE de Guerrero, que es la CETEC, era la más radical, ¿no? La que simplemente se negó, la que en 2012, la que en las elecciones de 2015 dijo, no votamos, ¿no? No vamos a votación, hay un conflicto. Bueno, ahora todos están, pues sí, hay que ir a votar, y hay que ir a votar por Morena, ¿no? Y a formar, por ejemplo, un movimiento magisterial, no sé cómo se llama, papá, magisterial, algo que ya no es propiamente, es la CETEC realmente, pero ya para tener otra cara, y están apoyando a López Obrador, ¿no? Están apoyando a Moreno. O sea, estamos confluyendo como todos, ¿no? Incluso están confluyendo hasta sectores un poco conservadores, pues, ¿no? Del poder, por el cambio. Por eso el cambio, yo creo que sí, que no hay duda. O sea, va a ganar.
va a ganar y además se lo van a tener que reconocer y ni siquiera les va a dar con lo que les dio en el Estado de México, que además también yo lo advertí meses antes, dije, van a perder el Estado de México y van a intentar formas de violencia, como no les va a alcanzar ni con la lana, ¿no? Ni con sus viejos fraudes, entonces van a intentar con la violencia. Uno calcula cómo, ¿no? Bueno, perdió el PRI, pero bueno, lo que sostiene su farsa es en 3 municipios rurales que no compraron el voto, sino que llegaron ese día, pistola en mano, hicieron votar a los campesinos, ¿no? No lo ha dicho, no sé por qué no lo ha dicho López Obrador, me imagino que López Obrador no lo está diciendo, porque no quiere ser un factor hoy en el país de concordia, pues, ¿no? O sea, no quiere ser, por eso tampoco creo que, por eso no fue a una defensa de movimiento en el Estado de México, para no asustar, ¿no? O sea, yo soy, quiere tener esta imagen de concordia que está haciendo acercarse. También hay hoy un momento, curioso en que, según se interprete, por ejemplo, hay un acercamiento incluso de Televisa, bueno, de Emilio Azcárraga, ¿no? Con López Obrador. Entonces, bueno, se puede ver de dos maneras. Por un lado dices, López Obrador se está acercando a Televisa, Dios mío, sí, y también del otro lado dices, sí, pero Televisa se está acercando a López Obrador. O sea, y lo que es importante en este momento es que, bueno, el monstruo se derrumbe, ¿no? Eso es lo primero. Luego, pues, ya veremos, o sea, ya iremos viendo, ¿no? Sí, creo que el movimiento social tiene elementos junto, todo él, para plantear un cambio, una transformación. Por ejemplo, la CENTE no lo ha presentado todavía, pero tiene un proyecto de educación que es revolucionario, porque se resume en una cosa: la educación no puede ser uniforme. Es más, la educación